continuamos con argumentos, vamos a seguir revisando la realidad económica en nuestro país, las acciones políticas que están ocurriendo en el mundo, esos movimientos, cómo podrían impactar en nuestra economía. Pero antes de avanzar a ese panorama internacional, vamos a seguir revisando las gráficas que están en el informe de Provea, realizado en un estudio por el economista Manuel Sutherland, que es nuestro invitado del día de hoy. Esta es la figura número 8 en parte de este informe, donde tienes este gráfico relativo al ingreso mínimo legal al dólar paralelo corriente. Entonces, bueno, es momento de explicarlo. Sí, este gráfico muestra un poquito, de una manera un poco más sencilla que la anterior, la caída salarial en términos nominales. Ok. Fíjate, en el año 2001 el salario mínimo de una persona más su bono de alimentación era equivalente a $401. El salario En el mínimo. 2001. En el 2001, Que es lo que decían aquí exactamente. los muchachos cuando éramos felices y no sabíamos. Bueno, yo como economista en el 2005, mi primer trabajo ganaba como $1.500 y sentía que me pagaban poco. Y era mi Ahora primer no trabajo. vamos a comentar, no quieres comentar. No quiero comentar para no espantar a alguna fan. Manuel, Ahora, el 9 tienes de que tener 3, septiembre 4 empleos, que es lo que están comentando aquí los hay que muchachos. tener como 17 Es trabajos. Sí, sí. complicado, no es justo. Uno se ríe, como dicen por ahí, reír para no llorar. Claro, porque aparte Venezuela se ha hecho un país muy costoso. El Sí, problema de la sobrevaluación del tipo de cambio hace que Venezuela quizás sea el país más costoso del mundo. Hay un índice que se llama el índice Big terrible. Mac que dice más o menos la sobrevaluación de la moneda de cada país. El Big Mac acá en Venezuela, el combo, cuesta $10,5, creo, más Que o es el menos. más caro del mundo según leía, ¿no? Es el más caro del mundo y es el triple del costo de Japón, por ejemplo. Entonces hay amigos míos de empresas que me dicen que gastan mucho más en Dubái que en Venezuela. Y muchas cosas como un bistec aquí puede costar 5 veces más que en México. Ahora uno se pregunta, entonces, ¿cómo los venezolanos sobrevivimos? Bueno, cada uno busca su receta y a través de la resiliencia, de la reinvención, de todo este tema que se ha venido manejando del emprendimiento. Pero, ¿cómo entender que tenemos, digamos, los costos como en Dubái o más caros y el salario mínimo es uno de los más bajos? Ahí tienes otra gráfica hablando del salario mínimo. Sí, hay una tabla que se hizo con una data, eso habría que actualizarlo al precio de noviembre, ¿no? Pero es más o menos similar. De hecho es peor, porque el salario más el bono de alimentación en Venezuela ahora es mucho más bajo, es como 21 o 22. Según el tipo cambiario, pues, Según el tipo cambiario es mucho más bajo ahora, porque, bueno, todavía a la gente le pagan mayoritariamente en bolívares. Entonces, en la medida que sube el tipo de cambio, el resultado es más pequeño. Ahí vemos que el salario en Venezuela es menos de la mitad del salario de Haití, como salario mínimo. Y hay gente que dice, no, bueno, ninguna persona gana eso. Y yo digo, mira, la mayoría de personas ganan eso. Lo que pasa es que tienen muchos trabajos, complementan eso con emprendimientos, complementan eso con otras labores, pero eso está mal. claro. Mientras más trabajos tenga la persona, más estrés, más Mayor destroza su estrés, menor cuerpo. rendimiento en uno de esos trabajos. O sea, antes uno Claro, ocupaba su mente a un solo trabajo por completo, se dedicaba a claro. esa actividad y de repente también podías tener tu emprendimiento, pero esa Afecta mucho tu situación, salud, eso. Te claro, desgasta mucho tu cuerpo y te desgasta mucho tu energía vital, por decirlo de alguna manera. Y también en esa tabla se ve que en países que eran mucho más pobres que Venezuela, como por ejemplo Haití, Bolivia, Perú, Nicaragua. Ecuador, que eran países donde salían muchas personas para venir a Venezuela, tienen salarios que son 10, 15 veces más altos que el venezolano. Y países como Ecuador y Bolivia fueron países de la ola progresista también, que fueron de alguna manera gobernados por izquierda Sí. y también tuvieron discusiones con el imperio, como ellos le dicen. Entonces, no hay ninguna excusa para justificar esta caída tan grave del salario y que no se discuta a nivel político opositor y progobierno. Hay prácticamente un silencio Son temas que como en que se eso. les pasa la página. Son temas que se barren por debajo de la alfombra y no se buscan soluciones inmediatas para eso, no se busca discutir esos problemas y, por Ahora, ejemplo, este es el salario mínimo en la administración pública. fundamentalmente en la Sin administración embargo, en la pública, administración, bueno, en las empresas privadas la situación es un poco mejor, claro, pero no es óptima tampoco. está lejos de ser óptima. En la empresa privada, según varios de estudios como de ANOVA o del OBF,
Se calcula que el salario mínimo para un operario básico es alrededor de 115, 110 dólares como Y para un salario promedio. profesional, 200, 215, 220, depende. Pero si tomamos el salario de 120, igual está muy lejos del costo de la canasta y ahora te alimentaria. pregunto, ¿salario o bonos? Porque hemos visto que también eso ha variado en los últimos tiempos. En vez de el salario que va para las prestaciones sociales, para el pago de Tu aguinaldos y todos jubilación, tu estos pensión, incentivos, jubilación, pensión, claro, se calculaba en base al el salario base, pues. Sin claro. embargo, ahora hemos visto esta modalidad que se paga en bonificaciones. Sí, por ejemplo, yo contrato para mi bodegón a una persona y le ofrezco el salario mínimo, el que está regido por la 29 ley. dólares, Exacto, 130 supongamos. más el cestatique de 45 bolívares, ¿no? Ok. 175 bolívares. Y le ofrezco 100 dólares en un billete de 100. Esos 100 dólares en ese billete no van a ser cuantificados en la relación laboral formal, sino son como una relación informal de pago y generalmente no entran ni en el cálculo de vacaciones, prestaciones, jubilaciones y pensiones. Entonces, obreros que tengan 20, 30 años de trabajo no van a poder jubilarse con un dinero suficiente y van a tener una inseguridad para su vejez muy grande, porque no hay ahorro que pueda sostener cuando dejen de trabajar. Ahora, en la administración pública también ocurre el mismo tema con las bonificaciones, ¿no? Sí, en la administración pública es exactamente igual. El gobierno de alguna manera bonificó el salario. La mayoría de la gente gana un salario mínimo por ley, los 175 bolívares, y desgraciadamente los bonos que pueden ser de 20, 30 dólares o equivalentes se pagan por vías extrasalariales y por eso no se cuantifican en las liquidaciones de personas. Por ejemplo, yo cuando salí de la universidad de economía me dieron como 80 dólares de liquidación y hay amigos que estuvieron triple de años que yo dando clases y les salió en 15 dólares, 12 dólares. Es una locura y eso es una violación fragante a los derechos económicos y sociales de las personas. Bien, Manuel, sobre este tema vamos a seguir ampliándolo al regreso de la ¿Cómo no? pausa. Estamos haciendo una radiografía de los problemas en esa área, la violación a los derechos económicos y sociales de la población venezolana. Sin embargo, también queremos escuchar soluciones o qué posibilidades podrían Claro. darse en los próximos escenarios. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más argumentos. Háganos sus preguntas a nuestras redes sociales, @argumentos_eb en Twitter, mi cuenta @rosa_periodista. Ya volvemos.